Hola, bienvenidos amigos y amigas a este proyecto de Vive tu vida con interioridad. Continuamos reflexionando sobre cómo se gestó el cristianismo y cómo pasó una idea de la espera de un Mesías, de un Salvador, de un ungido, pasó al movimiento cristiano, que se llamó cristianismo, y luego pasó a la institución iglesia, que es la que tenemos en este momento. Voy a pasar de una vez para poder avanzar más rápido en este proyecto. Ya ayer quedábamos que estábamos viendo cómo el 90% del Nuevo Testamento tiene que ver con el romanismo y no con el judaísmo. El judaísmo es muy pequeño, la parte judía que tiene el Nuevo Testamento. Solamente tiene la visión del Mesías que va a venir y va a restaurar el reino de Israel. Esa es la parte mesiánica, esa es la parte judía que tiene. El resto, la estructura que tiene el cristianismo, los textos de Pablo que nosotros leemos, la mayoría tienen que ver es con el pensamiento romano, el pensamiento pagano, el pensamiento gentil, no el del judaísmo. Y nosotros pensamos que tenemos que leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y lo unimos como si fuese una línea directa. No, solamente la línea directa es el mesianismo, que es una parte del judaísmo, porque no todos los judíos aceptaron el cristianismo o el Mesías del cristiano. Cuando uno lee el Nuevo Testamento y ve ese Mesías, nosotros nos convencemos que ese era el que venía, estaba anunciado por el pueblo de Israel. Los israelitas, los judíos dicen, no, no es, porque no se cumplen unos requisitos que lo debía cumplir, especialmente que tenía que venir a restaurar el reino de Israel y hasta este momento no se ha restaurado. Por lo tanto, no ha venido ese Mesías, el Mesías guerrero. Para los judíos queda claro que el Mesías no ha venido. Para los paganos que no aceptan un solo Dios, pues no quieren, están en contra de ese cristianismo que les están proponiendo una parte del pueblo romano. Pero como se empieza a extender la idea, por orden del emperador, se empieza a extender la idea, entonces se tiene que propagar. Las personas que van hablando, que van propagando el cristianismo, la idea cristiana, por todas partes, que van anunciando el evangelio, tiene dos enemigos. Uno, que son los judíos, que dicen, no, 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 nosotros no aceptamos ese Mesías. Y dos, son los paganos que están en el campo y que dicen, nosotros queremos seguir siendo politeístas, no monoteístas, no un solo Dios. Nosotros queremos el panteón de los griegos, que es el mismo que tenían los romanos. Pero los emperadores empiezan a insistir, a insistir. Unos emperadores, a través de la historia, están a favor de que haya esta nueva religión, otros están en contra, otros se dan cuenta que no, que es mejor seguir siendo paganos. Depende de la dinastía de emperadores que haya. Por eso ya, al final, Constantino dice, no, lo mejor es aceptarlo, lo mejor es oficializarlo. Esa idea que se viene propagando, lo mejor es oficializarla. Así es como va formando el cristianismo. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con la espiritualidad? Porque debajo, en el centro, por eso este programa se llama Vive tu vida con interioridad, porque dentro de esa idea del cristianismo presentado, que se ha sido tomado el paganismo y ha sido tomado el judaísmo, dentro de esa idea hay una profunda espiritualidad, que es la que nosotros tenemos que descubrir. ¿Por qué hay espiritualidad? Porque hay unas ideas divinas que hay que proteger, que hay que ayudar, que es lo que sostiene la vida. Y esa es lo que les quiero presentar, yo pienso esta semana. ¿Cuál es la parte netamente espiritual que tiene la Biblia, que tiene el Nuevo Testamento? ¿Y cuál es la parte simplemente estructural de la organización que se creó como se llama iglesia?
Mi propósito, mi propuesta, no es negar que haya la estructura, está bien, pero mi propuesta es ayudarte a ti a profundizar, a iluminar tu camino desde el punto de vista espiritual, sacar la esencia espiritual que hay en una de ellas. Y eso, para ahí es donde voy a estar. Voy a ver si hoy puedo llegar y si no, pues durante esta semana lo vamos logrando. Sacar la esencia espiritual, la espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Es la vida que hay en esa estructura. ¿Qué es la esencia? El tuétano, como en el hueso, que allí dentro del hueso hay algo, una grasita, un tuétano. Esa, hasta allá es donde tenemos que llegar. Muy bien, voy a pasar la cámara para ayudarte. Ayer veníamos diciendo y probando cómo la mayoría, el 90% más o menos, el del Nuevo Testamento viene del pensamiento romano. Por ejemplo, esta idea: sométase toda persona a las autoridades que gobierna. Esta es una idea romana, no es una idea judía. Porque no hay autoridad sino de Dios, y los que existen por Dios son constituidos. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Y en Colosenses 3:22 dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, conscienten que exista la esclavitud. ¿Ve? En Filemón también, y en Filipenses 3:8 lo mismo. O sea, que hay una actitud diferente al judaísmo, si nosotros decimos que el cristianismo viene del judaísmo. Por ejemplo, en Colosenses 3:22 dice: esclavos, obedezcan. En la carta a Filemón se ve que ahí Pablo no dice nada porque Filemón tiene esclavos. Y en Filipenses 3:8 dice Pablo: yo lo tengo todo por basura, o sea, la parte judía. ¿Ve? Esto que se pone en boca de Pablo es para contrarrestar la influencia judía, o mejor dicho, para proponer la influencia de los judíos, de los romanos frente a los judíos. Muy bien. Hasta aquí fue lo que dije ayer. Ahora, hoy les voy a proponer cuál es la parte que empieza a influenciar en el cristianismo. Entonces, aquí hay una idea, que es la idea que se ha propagado en este pueblo. Esta es la parte norte. Aquí vemos a Italia. Este es el mar Mediterráneo. Por aquí queda Jerusalén. Y vemos cómo estos grupos de un pensamiento, podríamos decir, diferente al egipcio, diferente al de Mesopotamia, tampoco es puramente griego. Es una idea mistérica, es de misterio, son una idea de espiritualidad natural. Entonces, este grupo llamado de los celtas, que eran los que estaban en el Imperio Romano, o sea, antes del Imperio Romano, y que el Imperio Romano tuvo que conquistar, estaba esparcido por este territorio, vea, por Inglaterra, por Francia, por Alemania y por estos pueblos que quedan por estos lados, y podía llegar a Asia Menor, mire, o sea, se fueron extendiendo. Entonces, la zona de origen de los celtas, ¿quién eran los celtas? Los celtas eran personas guerreras que también querían conquistar todo este territorio. Todo este territorio. O sea que hay una influencia para propagar el cristianismo. Hay una influencia de Egipto, hay una influencia de Grecia, hay una influencia de Babilonia, pero también hay una influencia de estos grupos que empiezan a conquistar la misma tierra. Por ejemplo, estos que están aquí, en esta parte, que es los que llamaron después los romanos, que los llamaron bárbaros,
es la zona de origen de los celtas en la edad de bronce y del hierro. Fueron los primeros que usaron el hierro. Luego, por este ladito, Inglaterra y Francia se expandieron, se siguieron expandiendo. Y las flechitas es por donde iban direccionándose. Los celtas eran tremendamente conquistadores. Llegaban a estos lugares. Antes de formarse el imperio romano como imperio, ya estos pueblos estaban conquistando. O sea que también tenían ciertas ideas de lo que era la espiritualidad. O sea, tenían otro concepto de espiritualidad. Y estos conceptos se metieron también en la idea del cristianismo, porque los romanos fueron influenciados por los celtas, que los conquistaron. Los celtas llegan, se introducen con sus ideas de misterio, unas ideas en las que no les interesaba a estos grupos hacer gobiernos. El gobierno de estos celtas no era como el Imperio Romano, que querían imponer un gobierno territorial. Ellos no, ellos eran un gobierno bien móvil, muy parecido a los judíos, que los judíos eran sin territorio, pero tenían la historia de un pueblo que se iba movilizando por todo el territorio. Los celtas eran exactamente lo mismo. La diferencia entre los judíos y los celtas es que los judíos no tenían la capacidad belicosa, de ejército, de pelear. En cambio, estos celtas sí tenían, eran guerreros, vivían para la guerra. Iban, sometían a otros pueblos, rapiñaban y volvían a los lugares. Eran semi-nómadas. No tenían gobierno territorial, pero sí tenían gobierno sin territorio, o sea, solamente entre la gente. Mire que eso fue lo que hizo la iglesia al principio. El cristianismo quiso hacer eso. El cristianismo quiso hacer un movimiento dentro de un territorio sin quedarse como territorio. Y después fue que pasó a ser iglesia. Muy bien. Otra influencia que tuvo el cristianismo fue la alquimia. La alquimia es un pensamiento también de esa parte de Europa, en el cual habían unas personas que querían transformar el plomo en oro, que querían que la vida se alargara, que sobreviviéramos por mucho tiempo, el elixir de la vida. Se hablaba de la piedra filosofal, la eterna juventud, el no morir. ¿Ve? Como decimos que en Cristo nadie muere. De ahí viene la química. Pues los alquimistas que vivieron también en esta parte de Europa, entonces esas personas también influyeron en el pensamiento cristiano. Y otro grupo que influyó en el pensamiento cristiano fueron los sacerdotes celtas que practicaron el druidismo, de estos celtas que estamos hablando aquí. Porque cuando nosotros miramos, estos son todos los celtas, todo esto lo gobernaron los celtas. El Imperio Romano se crea aquí, en Italia, y el Imperio Romano conquista la parte norte del África, aquí la parte norte, conquista aquí Mesopotamia, y solamente cuando empieza el guerrero Julio César es capaz solamente de conquistar Francia y Inglaterra. No son capaces de conquistar esta parte, mire, oscurita, que es Germania, que es lo que llamamos los alemanes. De aquí están, los germanos. No son capaces. ¿Por qué? Porque esta gente está supremamente, yo lo llamo condensados en un pensamiento espiritual, de gobernabilidad espiritual. Entonces estos son los que llamamos el druidismo, los druidas, los druidas, que son los sacerdotes que practicaban el druidismo. Se dedicaban a las plantas y a su curación. Estos grupos, los cristianos toman parte de ellos, parte porque se parecen mucho, pero los eliminan, los van tratando de eliminar ya después que se impuso el cristianismo. Pero al principio fueron ellos los que influyeron en el cristianismo. Y por otro lado, pues tenemos las influencias de aquí, de esta parte, de esta parte de la tierra,
de Asia. Y esos son los que llamamos los chamanismos, que también el cristianismo tiene bastante parte del chamanismo. Vienen de las regiones de Asia Menor, de Mongolia y de Siberia. Eran médicos, sabios, magos. El que sabe, eran los que sabían. Sabio es el que sabe. Entonces, vemos en el cristianismo que está la influencia egipcia, que es la natural, está la influencia babilónica, que es la psicológica, la influencia griega, que es la racional, y está la influencia botánica, la influencia, por ejemplo aquí, los alquimistas, que eran transformar el plomo en oro, no, era transformar su vida de una persona salvaje en una persona civilizada, de mayor altura. El druidismo consistía en la sanación. Jesucristo recuerda que usó saliva, que usó barro. Lo mismo eran estas personas, usaban cosas para sanar. Y el chamanismo era invocando a los espíritus. Y lo mismo Jesús peleó contra los espíritus. Ve que ahí es donde nosotros nos damos cuenta que hay mucha influencia y todavía la hay. Y de los magos de Oriente pues tenemos a Mateo 2, 1, 2, cuando dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esos magos podían ser de los chamanes, podían ser los druidas, los que pertenecían a la religión druidista o alquimista, pero también estaban las de las regiones de Mesopotamia, que eran muy dados a mirar las estrellas, como los egipcios, que eran dados a mirar las estrellas. Muy bien. Con este pensamiento fue que se fue desarrollando el cristianismo. Entre el año 100 y el año 500 después de Cristo vinieron todas estas invasiones. Los anglos, por este lado, los hunos, los sajones, los francos, todas fueron invasiones bárbaras que fueron invadiendo y desgastando al Imperio Romano. Mire, la clave del cristianismo es que como se fue desgastando en guerra el Imperio Romano, el cristianismo fue manifestando una visión espiritual. Los que conocen la guerra de 1980, más o menos, en la guerra de los años 80, la guerra del Salvador, aquí en Sudamérica, en Centroamérica, El Salvador, dicen que mientras la Iglesia Católica, y eso es histórico, mientras la Iglesia Católica estaba guardando armas en las casas curales para derrotar al gobierno, los evangélicos estaban anunciando el evangelio. Y al terminar la guerra, había aparecido una gran cantidad de la iglesia evangélica, porque los evangélicos iban anunciando el evangelio, mientras los otros iban peleando, iban con armas, con la estructura de una organización, iban estructurados. En cambio, los evangélicos, los cristianos en El Salvador fueron propagando en tremenda guerra, iban dándole esperanza al pueblo. Ahí se ve la parte espiritual. Al terminar la guerra, el catolicismo se dio cuenta que se les había metido en un pueblo como El Salvador, netamente católico, se les había metido el cristianismo. O sea, las iglesias que no pertenecen o no están adheridas al catolicismo. Eso fue lo que pasó con el Imperio Romano. Es que la historia se repite. Lo mismo que yo digo, el ser humano es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre será ser humano. Y la historia se repite. Esto que estamos viendo hoy ya existió. Y eso lo dice la Biblia. Eso está por todas partes. Lo mismo le pasó al Imperio Romano. Por eso se fue pasando de un cristianismo a una iglesia. Se fue pasando. Porque ese cristianismo empezó a formar organización. Ya en El Salvador, pues empezaron a darse cuenta de que se fue formando un grupo de cristianos
Y cuando se dieron cuenta, dicen los que fueron después de la guerra de El Salvador, dicen que en el campo, cantidad, miles de mujeres con la cabeza amarrada, en el trapo, un trapo blanco en la cabeza. Y se veían por los campos, por todos los lugares, gente con el trapito blanco en la cabeza, que querían era la paz. Y cuando fueron a mirar, esos ninguno ya era católico. Todos esos se habían vuelto cristianos. Lo mismo le pasó aquí al Imperio Romano. Exactamente, mientras el pueblo romano estaba combatiendo las invasiones bárbaras entre el año 100 y 500, la idea del cristianismo se fue propagando. Se fue propagando. Muy bien. Lo que les quiero decir es que con la ayuda del Imperio Romano, la iglesia, sin la ayuda del Imperio Romano, la iglesia no hubiese sido lo que es hoy. Como Suramérica no hubiese sido católica o cristiana, y aquí Centroamérica y Norteamérica, donde yo pertenezco, donde yo estoy en este momento, no hubiesen sido cristianos, si los cristianos no hubiesen llegado ya con esa religión y la impusieron acá como ley. Era ley ser cristiano. Y el que no fuera cristiano, pues no valía aquí en Estados Unidos. En Centroamérica, el que no fuese católico. Y en Sudamérica lo mismo. O sea que con la conquista se impuso fue una religión. Lo mismo el Imperio Romano. Con su conquista se iba imponiendo una religión del Estado que se llamaba cristianismo. Muy bien. Mire, en muy poquito tiempo, ya el Imperio Romano, que era todo esto, de parte de Inglaterra, Francia, Alemania, es muy difícil de conquistar, ya los cristianos, mire cómo se fue propagando el cristianismo. El cristianismo nace aquí en Roma. Roma crea la idea del cristianismo por los judíos que se habían convertido al romanismo y ya estaban aquí, habían traído la Biblia de ellos y habían gestado el cristianismo. Aquí lo crearon y en Alejandría, aquí en la imprenta, podríamos decir, en la editorial de Saqqara, aquí lo hicieron los libros, los papiros, los folletos, los libros, como dice Pablo. Entonces, aquí salió la idea de unir el paganismo o las ideas del paganismo, que era de Grecia, de Egipto y de Babilonia, con la idea mesiánica y crearan que ya había venido el Mesías. ¿Por qué? Porque ese Mesías le convenía al pueblo romano para conquistar a todo y decirle ya llegó, y al pueblo judío para decirles ya les vino el Mesías, así es que dejen de pelear. Entonces, mire, en el siglo I después de Cristo, ¿dónde están los cristianos? Están aquí en Roma, porque de ahí salió, están en Alejandría, porque de aquí salió, y están en Jerusalén, porque a estos judíos de aquí es que hay que convencer que ya el Mesías les vino. Entonces se empieza a propagar por Asia Menor. El Apocalipsis, por ejemplo, son las 7 iglesias del Apocalipsis están en esta partecita. Antioquía, por primera vez se les llamó cristianos. Bizancio, que fue lo que fue Constantinopla. ¿Ve? Ya. En el siglo II ya se extendió un poco más. Mire, vino a España, vino por este lado de Francia, vino por este lado, aquí queda Cartago, se extendió aquí por la parte norte del África, se extendió un poquito aquí por esta parte de Asia Menor. Hubo esta extensión. En el siglo III ya prácticamente todo el Imperio Romano era cristiano. Vean, todo el Imperio Romano. ¿Cómo es posible que en tan poquito tiempo se propague una religión? Pues porque fue creado por Roma. El cristianismo fue creado por Roma. Y por eso ya vemos que la expansión del cristianismo, según esta parte de la historia, para mí, el cristianismo nació después del año 100. Pero supongamos que aceptemos esta propuesta, la expansión del cristianismo del 30 al 325. Mire, se propagó por todos lados. El color rosado indica las áreas alcanzadas por el cristianismo hasta el año 325 después de Cristo. Mire,
El 325, mire cómo está todo, todo está prácticamente cristiano. Algunas islitas hay que no les gusta el cristianismo, que quieren ser paganos, porque les gusta el paganismo. O por aquí en Jerusalén que quieren ser, algunos quieren seguir siendo judíos, pero los judíos fueron abolidos, fueron eliminados. Según aquí la flecha dice que el mapa dice que las líneas negras gruesas marcan los límites del Imperio Romano para la misma fecha, o sea, el 325. ¿Por qué se propagó tan rápido? Porque había un mandato, una ley del Imperio Romano que había que propagar el cristianismo. ¿Por qué se propagó en Sudamérica el catolicismo y en Centroamérica? Porque había una ley del imperio, de los gobernantes, que había que propagar el catolicismo. ¿Por qué en Norteamérica se propagó el cristianismo? Pues porque había una ley que sabía que todos tenían que ser cristianos. ¿Ve? Ahora, nosotros como evangelizadores, los que estamos ahorita, como dicen en Centroamérica, perdón, en el Caribe, los de República Dominicana, nosotros nos toca que guayar la yuca. ¿Por qué? Porque los gobiernos en este momento están siendo anticristianos o indiferentes al cristianismo. Se hacen los que se lavan las manos, aunque ellos aprovechan la iglesia cristiana, aprovechan el cristianismo cuando hay cuestiones de moral, de dignidad, de cosas. Ahí sí acuden los políticos, los economistas, acuden a que hayan predicadores. Sin embargo, a ellos no les interesa, porque es la misma época de los judíos. Los saduceos no les interesaba mucho que viniera el cristianismo, porque ellos estaban muy cómodos con el templo, porque hacían dinero, ¿ve? Con la modalidad de ellos, los saduceos. Los fariseos estaban contentos con la ley, esperando el Mesías que viniera a salvarlo. Los esenios, pues eran más espirituales, eran los que estaban guayando la yuca como nosotros, que nosotros tratamos de evangelizar a este pueblo. Nosotros tratando de evangelizar al pueblo, por ejemplo, en Del Río, son 48,000 personas en el condado de Valverde. 48,000 personas, 30,000 dicen no conocer a Cristo o no pertenecen a ninguna iglesia, 18,000 dicen pertenecer. Y nosotros que estamos tratando de evangelizar, el gobierno no colabora, los políticos no colaboran, los economistas, la economía no colabora, la ciencia no colabora, porque todos se sacan las manos y nos toca a nosotros solos. Pero cuando llegue la ley, otra vez, porque esto va a cambiar, llega un imperio, llega y dice, bueno, todos a ser musulmanes, o todos a ser judíos, o todos a ser budistas, o todos a ser cristianos, pues ahí sí todo el mundo se convierte. ¿Ve? O sea, no hay una conversión espiritual, sino es una conversión religiosa. Yo les voy a llevar esa a la parte espiritual. Les estoy contando es cómo se fue creando el cristianismo. En muy poco tiempo ya estaban todos estos personajes maravillosos que están en la historia de la iglesia, porque aquí lo cuenta la historia de la iglesia, cómo ya estaban empezando a discutir, a dividir, que Cristo no había sido encarnado, que era imposible que Dios encarnara, que solamente había una sola naturaleza. Los otros decían que habían dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana en Jesucristo, y empezó la pelea ya dentro del cristianismo. Aquí todos eran cristianos, todos creían más o menos en lo que dicen los evangelios, en los 4 evangelios y en las cartas de Pablo, pero al poquito tiempo empezó a salir otras ideas y decían, no, esto no es tan claro, la parte teológica, y se empezaron a dividir los cristianos, las ideas cristianas, y se fue imponiendo solamente el pensamiento paulino, que son los 4 evangelios y las cartas, las 14 cartas y de él, y las cartas universales, y Apocalipsis y Hechos de los Apóstoles, que forman 27. Mientras ellos estaban aquí propagando la fe cristiana, ya imponiéndose como una iglesia, estaba el pueblo romano, se estaba dividiendo y ya empezaba a crearse los patriarcados. Mire, aquí el patriarcado de Roma, lo tenemos por acá,
patriarcado ya tenía que ver con la iglesia, ya era la iglesia, patriarcado romano, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Antioquía, donde los llamaron por primera vez cristianos, el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Jerusalén, y así era, vea, así era como estaba conformada ya. La pregunta mía es, ¿cómo una idea empezó allá a propagarse, a propagarse, a propagarse, y ya fue saliendo la iglesia? Por eso, lo que yo digo aquí, que primero fue el cristianismo, luego el evangelio, o sea, anunciar la buena noticia, luego los que anunciaron la buena noticia, y luego se formó la iglesia. Esta es la tesis mía. Y aquí la pruebo, porque ya vemos que va gestándose la iglesia en unos patriarcados. Al poquito tiempo, vemos que ya estaban divididos en diócesis. Los cristianos de ahora no saben esta historia. ¿Qué es una diócesis? En la época de Diocleciano, en el 395, ya estaban todas estas conformadas ya la iglesia en diócesis. La diócesis de la prefectura de Oriente, la diócesis de Liria, la prefectura de Iliria, la prefectura de Italia, de las Galias, y todavía, pues aquí los alemanes, los celtas, con el druidismo, con la alquimia, con todo eso, todavía están. O sea, están siendo derrotados o ellos están invadiendo estos pueblos. Están en tremendas batallas. Y aquí este puntico va diciendo lo de las batallas. Todos estos mapas los uso para aclararme a mí mismo cómo se fue extendiendo la fe cristiana. El cristianismo pasó de un movimiento creado por el Imperio Romano a formarse una iglesia. No había, en esa época no se decía iglesia, simplemente era el cristianismo que necesitaba unos evangelizadores que propagaran esa noticia por todo el imperio. Pero a medida que se fue consolidando, se fueron formando las iglesias. Y como era solamente aquí, Roma, la que mandaba, pues empezaron a llamarse todos romanos. La iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana. ¿Ve? Pero eso se acabó con el Concilio Vaticano de 1962. Luego aquí tenemos otra vez, mire, ya el Imperio Romano se ha dividido, Occidente y Oriente. Sin embargo, están las diócesis, o sea, son territorios eclesiales ya. Ya los territorios están muy bien organizados, territorialmente. ¿Por qué eso le conviene al imperio? Que aquí haya un grupo de cristianos, aquí de cristianos, ya conformando una diócesis. Por eso cuando decimos, y eso es terrible, cuando las personas creen que su cristianismo es ahorita, es ahora, es en este momento que les nació. Esto viene de una herencia tremendamente de atrás. Aquí vemos que a medida que esto ya estaba conformado en diócesis, y por eso pongo aquí, porque este es Francia, Alemania todavía no ha entrado, luego vienen las invasiones de las tribus al Imperio Romano. Se fueron metiendo. Vea, en el año del 449 al 477, este es un recorrido. Aquí estaban las invasiones de los sajones. Los francos están invadiendo en el 420. Se fueron extendiendo, están invadiendo el reino de los visigodos en el 414. Se van conquistando. O sea que el imperio se va dividiendo, se va fracturando. Pero la iglesia sigue siendo una. Porque como yo lo decía, mientras ellos están matándose por el poder político y económico, está el grupo de los cristianos, de la religión del imperio. Aquí vemos claramente tres grupos. Los magnesios, que son diócesis, vea, Betranio y Constancio, que son tres, ya se está dividiendo en tres aquí, pero las diócesis siguen siendo sólidas. La iglesia
sigue siendo sólida. Aquí vemos lo mismo. Aquí estos mapas los quiero presentar es cómo el imperio que se dividió, vea, aquí está el imperio de Oriente, aquí está el del Occidente, pero el del Occidente se va dividiendo en pequeños imperios o pequeños gobernantes. ¿Ve? Pero el cristianismo va quedando como religión del Estado. Aquí vemos ya en el siglo VI más reinos, van apareciendo. Recuerda que todo esto era el imperio romano. La iglesia nace, o el cristianismo nace en el imperio romano. El cristianismo nace en el imperio romano. Cuando estos reinos se empiezan a crear, en su esencia espiritual o religiosa, son cristianos. Por eso el reino de los francos sigue siendo cristiano. El reino aquí de los visigodos de España sigue siendo cristiano. Aquí los de Cartago, el de los vándalos. Vándalos como política, pero siguen siendo cristianos. Y aunque el imperio se divide en dos, aquí en Bizancio siguen siendo cristianos. Bueno. Por lo tanto, voy a dejar planteada esta tesis. 3 etapas tenemos en la elaboración del cristianismo. La primera son, ¿quiénes fueron los pensadores del cristianismo? Segundo, ¿quiénes elaboraron el contenido del cristianismo o cuándo se elaboró? Y tercero, ¿cuándo hubo una nueva redacción del Nuevo Testamento? O sea, hubo 3 etapas. Para mí hay 3 etapas. Ya, cuando ya hubo la nueva redacción del Nuevo Testamento, ya se quedó ahí, que nadie lo tocara. Porque en el 1492, en el siglo XVI, ya 1500, cuando salen los protestantes, quieren hacer una nueva redacción del Nuevo Testamento. Quieren cambiarlo. Por ejemplo, Martín Lutero quiere cambiar el Nuevo Testamento. Saca algunos libros. Y la mayoría de la iglesia se opone a eso. O sea que impera nuevamente el poder de que no tocar lo que ya estaba escrito. Tratarlo de dejarlo así. Entonces, antes, hasta el año 303, podríamos decir, 313 por ahí, fue donde se hizo la nueva redacción del Nuevo Testamento. O sea que la Biblia se pensó, el cristianismo se pensó en el siglo I del cristianismo, o sea, en el año 100. Se elaboraron, el contenido se elaboró en ese año, entre el año 100 y el 200, y ya en el año 300 hubo una nueva redacción. Por eso vemos que en el texto de la Biblia hay añadiduras. Se le añadió, y después que ellos añadieron en la tercera parte, ya dijeron, no, ya no se le puede hacer más añadiduras. Ya no se le puede agregar más. ¿Sí ven? Ya nadie puede decir Hechos 29, por ejemplo. Hechos tiene 28 capítulos. Ya no puede agregarse un capítulo más. Ni al texto, ni a la narración se le puede agregar más. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos en la redacción primera, el Evangelio de Juan, que fue el que se mantuvo en el año, más o menos en el año 100, entre el 100 y el 200, el Evangelio se mantuvo con 20 capítulos. Luego después le agregaron el capítulo 21. Pero eso fue en la nueva redacción, eso lo voy a decir esta semana. Fue en la nueva redacción. Se le fueron agregando, pero ya llegó un momento en que dijeron no más. Ya, no más, cuando ya se oficializó la iglesia con Constantino, a partir de Constantino, mejor dicho. Ya dijeron, no, vamos a mantener esta parte, estos son los libros que van a quedar, de esta manera ya no se le puede agregar más. Hay el que le agregue una palabra, ahí, eso se lo pusieron ahí después, hay el que le agregue una palabra. Así fue como se formó. En 1500, que hubo otra vez una ruptura del cristianismo con los protestantes, quisieron abolir unos libros y dijeron no. Aunque le quitaron 7 al Antiguo Testamento, pero es que el Antiguo Testamento no es netamente cristiano. Recuerde que es Antiguo Testamento, que es la Biblia de los hebreos, la Biblia de los judíos, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el libro de los cristianos.
lo que pasa es que copiaron cositas en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento y por eso quisieron como encadenar. ¿Para qué? Para que los judíos aceptaran el cristianismo, pero no lo aceptaron, no lo han aceptado. Y como no lo aceptaban, los mataban. Entonces quien se volvió matona, quien se volvió criminal, fueron los cristianos, la iglesia. Fueron los que se formaron, los que se hicieron criminales. ¿Cómo apareció la idea de un cristianismo a la iglesia? Porque se fue consolidando la religión cristiana. El cristianismo se fue consolidando y se fue uniendo, así como había pasado en el imperio de Egipcio. Los egipcios, el faraón, tenía su política, su economía y su propia religión. Los de Babilonia tenían su economía, su política y su propia religión y su ciencia, su propia religión. Los griegos tenían su política, su economía, su ciencia y su propia religión, que era el politeísmo. Los romanos aparecieron con lo mismo. Tenían su política, tenían su economía, tenían su ciencia y tenían su religión. O sea, eso fue lo que pasó. La religión normal, el imperio romano. Pero a medida que el imperio romano fue rompiéndose, fue desestructurándose, que el imperio romano se volvieron pequeños reinos, entonces fue saliendo la iglesia, lo que tenía que salir, que era la religión del Estado, que es la que se mantuvo. Y después, de 10 siglos después, en 1500, pues ya se quiso romper lo de la iglesia porque se estaba rompiendo otra vez la estructura económica, política y científica. Se estaba rompiendo, entonces por eso también apareció, como apareció la Ilustración, el Renacimiento, la iglesia también zozobró. Cuando el mundo cambia, la iglesia empieza a zozobrar, empieza a cambiar. ¿Ve? Y eso es guerra tras de guerra, pelea tras de pelea. Muy bien, pues esto es lo que les quería decir en el día de hoy. Voy a mañana, yo mediante ya mañana creo que termino esta parte. Voy a presentarle cómo se gestó la Biblia, el libro, el texto, cómo se originó. Luego yo creo que tengo que decirles cómo ya empezó a fortalecerse la iglesia. Cuando el emperador fue cayendo, la iglesia fue apareciendo porque era la moral, era la moral en el sentido de que animaba, estimulaba a que siguieran luchando o siguieran defendiéndose por el poder que tenían de las personas. Lo mismo que pasó en El Salvador, como yo les digo, y en otras partes también que ha pasado lo mismo. Muy bien, mañana yo creo que ya voy a hacer ya voy a concluir para empezar otra temática y la idea es cómo descubrir dentro del cristianismo la espiritualidad, que todavía no lo he dicho, lo estoy diciendo solamente la historia. Muy bien, pues hoy les deseo un feliz día, les digo que el Señor los bendiga, pasen este video, pásenlo con nosotros, compártanlo con los que les gusta la parte histórica de la iglesia. No es para todos, yo entiendo que no es para todo el mundo, pero sí al entenderlo uno se da cuenta por qué estamos como estamos y por qué somos como somos y por qué actuamos de la manera que actuamos en este momento. Somos un legado, no fuimos caídos así en paracaídas, sino que venimos arrastrando una historia. Y si no iluminamos esta vida que tenemos nosotros, estamos condenados a repetir los errores pasados. Y la idea es que seamos mejores, que evolucionemos hacia lo mejor para vivir una vida espiritual, con dignidad, una vida limpia, clara, transparente, una vida con buenas relaciones con los demás, con buena salud y ser autosuficiente. Muy bien, por hoy digo bye bye, pase este video.